Hola, en la sesión de hoy vamos a estar tratando dos temas que son bastante interesantes, que a lo mejor al principio pueden ser un poco complicados y rebuscados, pero una vez comprendamos el origen de cada uno de estos, se nos va a hacer bastante fácil. Anteriormente nosotros ya habíamos visto cómo poder elevar un binomio al cuadrado utilizando productos notables. Ya sabemos que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero cuando un binomio lo tenemos al cubo, igual por productos notables, podemos decir que es el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo, más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo tenga un binomio y le tenga elevado a cualquier potencia? Bueno, para poder desarrollar un binomio a cualquier potencia, claro que yo puedo utilizar por decir, la octava potencia y desarrollar todo este binomio hasta encontrar un producto notable que me desarrolle un binomio a esa octava potencia o a la novena o a la décima potencia, pero me voy a estar tardando mucho en encontrar ese producto notable. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues voy a utilizar el triángulo de Pascal o el teorema del binomio de Newton para poder desarrollar cualquier binomio a cualquier potencia. El triángulo de Pascal y el teorema del binomio de Newton solamente va a funcionar, como aquí su nombre lo dice, para cuando tenemos un binomio. Si nosotros tuviéramos un trinomio elevado a cualquier otra potencia, entonces el triángulo de Pascal y el teorema de binomio no se puede aplicar, así como lo vamos a aprender el día de hoy. Pues comenzamos. ¿Qué va a ser el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal es como si yo tuviera una pirámide. A veces también el triángulo de Pascal se le llama la pirámide de Pascal. En las orillas o de cada nivel voy a tener estos números unos. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este número de aquí y este número de acá y la suma de estos dos números lo voy a colocar en este siguiente hexágono. Continúo este 1 con este 2, los sumo y aquí entonces me da 3. Aquí también me daría 3 porque este 2 con este 1 pues me dan 3. En este nivel me da 1 más 3, voy a tener 4. 3 más 3 voy a tener 6. Y después 3 más 1 voy a tener aquí otra vez 4. Y así yo podría continuar construyendo esta pirámide, que de hecho aquí ya la tenemos más desarrollada. Si se dan cuenta, en todo este lado tengo puros unos, de todo este lado también tengo puros unos y nada más voy sumando. 1 más 1 pues me da 2. 2 más 1 me da 3 y este 2 más 1 también me da 3. 3 más 3 me va a dar este 6. 3 y 1 me dan 4. 3 y 1 me dan 4. El siguiente nivel, 1 más 4 me dan ese 5. 4 más 6 me van a dar este 10. Este 6 con este 4 me dan este 10. Este 4 con 1 me van a dar ese 5. Y así me la voy llevando durante toda esta pirámide. Ahora, este triángulo o pirámide de Pascal, ¿para qué nos va a servir? Pues resulta que cada uno de estos números que yo tengo aquí van a ser los coeficientes de cuando yo desarrolle cualquier binomio a cualquier potencia. Bien, tengo por ejemplo un binomio que está elevado a cualquier potencia n sería a más b elevado a la n. ¿Qué va a suceder? Cuando yo tenga este exponente y sea 0, pues a más b a la 0, pues yo sé que cualquier número elevado a la potencia 0, ¿cuánto va a ser? Pues siempre va a ser 1. Por eso el coeficiente es 1 y nada más 1. No es 1 por a, no es 1 por b, simplemente es 1. Y en la punta de esta pirámide, por eso tenemos este 1. Ahora, ¿qué va a suceder si el exponente es 1? A más b a la primera potencia. Pues a la primera potencia no le estoy haciendo realmente nada, entonces voy a tener que la respuesta de a más b elevado a la primera potencia es pues a más b, simplemente. ¿Cuáles son los coeficientes de a? ¿Cuáles son los coeficientes de b? Pues recuerden que cuando yo tengo una parte literal o una variable que no tiene un coeficiente, yo puedo decir que ese coeficiente es 1. Se sobreentiende que estos coeficientes es 1. Por eso en el nivel donde el exponente es 1, yo tengo 1 y 1. Y esos son los coeficientes de a y b. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo que ese n vale 2? Es a más b a la segunda potencia, lo estoy elevando al cuadrado. Nosotros ya sabemos que cuando elevamos un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues 1,
2 y 1. Y vean cómo aquí lo tengo construido. Este 1 más este 1, de ahí sale este número 2. Pero también nosotros lo podemos hacer desarrollándolo como lo hicimos en sesiones anteriores. Ahora, a más b elevado. Ahora vámonos al cubo, cuando elevamos al cubo. Ya hicimos ese producto notable. Ya sabemos que es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ah, pues son exactamente estos coeficientes que están saliendo del triángulo de Pascal. Coinciden. Y si yo elevara a la cuarta potencia, pues no hemos hecho el desarrollo de este binomio, pero vamos a utilizar este triángulo de Pascal y nos vamos al nivel en donde yo tenga la cuarta potencia y los coeficientes entonces van a ser, aquí está, perdón, los coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4 y 1. Y si me voy donde yo tengo elevado a la quinta potencia, entonces los coeficientes van a ser 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces, este triángulo de Pascal me va a funcionar para que yo pueda encontrar los coeficientes del producto notable. Ahora, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con los exponentes de cada una de esas literales. Bueno, cuando tengo elevado a la cero no hay literales. A la primera potencia, pues ambas están a la primera potencia. Cuando yo tengo elevado al cuadrado, pues está elevando los extremos al cuadrado y en medio nada más me queda a por b. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando yo tengo a más b al cubo, vean lo que sucede con el exponente del primer término, a. Empieza al cubo, luego al cuadrado, luego a la primera potencia y luego a la potencia 0. Y como está la potencia 0, cualquier número a la potencia 0 es 1, entonces es como si estuviera aquí la a multiplicado, este término, perdón, multiplicado por 1. Y ahora, ¿qué sucede con el b? Ah, pues el b va a ir al revés, está al cubo, luego al cuadrado, luego a la primera potencia y luego a la potencia 0 y por eso ya no aparece. En el cuarto, vamos a ver los exponentes de a la cuarta, al cubo, al cuadrado, perdón, a la primera y luego aquí ya no aparece. Y los de b, pues a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y luego ya no aparece. Entonces la potencia de a va a ir de forma descendiente y la potencia de b va a ir de forma ascendiente. O si lo queremos ver que b va de derecha a izquierda, entonces en este de izquierda a derecha va a ir de forma ascendiente. Vean a más b a la quinta. A la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y aquí ya no aparece. Y la b a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y aquí ya no aparece. Ok, ya estamos entendiendo. El triángulo de Pascal me va a dar estos coeficientes y yo nada más tengo que acomodar el primer y el segundo término a la potencia correspondiente. Vamos a hacer estos dos ejercicios para que quede más claro. Ya sabemos que x más 3 es un binomio y que está elevado al cubo. Ya nos hemos aprendido el producto notable. Pero si en lugar de aprendernos el producto notable utilizamos el triángulo de Pascal, lo que tenemos que hacer es identificar qué nivel corresponde a un binomio elevado al cubo. Y los coeficientes que corresponden de un binomio elevado al cubo es este. Porque este es un binomio elevado a la 0, un binomio elevado a la primera, un binomio elevado al cuadrado y este cuarto nivel, por llamarlo de alguna forma, es un binomio elevado al cubo. Además de que pues siempre va a comenzar con este número 3 después del primer 1. Así es como podemos también determinar. Por ejemplo, este nivel sería para un binomio elevado a la séptima potencia, este para un binomio elevado a la sexta, elevado a la quinta, elevado a la cuarta. Pues lo que voy a hacer primero es anotar mis coeficientes. Yo sé que esos coeficientes van a ser 1. Voy a dejar un espacio, tengo que dejar un espacio lo suficientemente grande para colocar todo lo que va ahí intermedio. El siguiente coeficiente es 3. El siguiente coeficiente va a ser también 3, otro 3. Y el siguiente coeficiente va a ser 1. Ahora, después de que ya identifique cuáles van a ser los coeficientes que nos van a ayudar, es importante anotar quién es el primero y quién es el segundo. Yo ya sé que x va a ser el primer término
y ya sé que el más 3 va a ser el segundo término. Es decir, x va a ser el a y este más 3 va a ser el b. Y ese término está siendo elevado al cubo. Ah, pues los anotamos aquí. El primero por el segundo. El primero por el segundo. El primero por el segundo y el primero por el segundo. ¿Ok? Último paso. Tenemos que anotar los exponentes. Siempre vamos a empezar con este primer término y lo vamos a elevar a la potencia a la cual está desarrollado este binomio. Comenzamos. Entonces, esta primera x va a estar al cubo. La siguiente x va a estar entonces ahora al cuadrado. Después a la primera potencia y después a la potencia 0. Ahora nos vamos, pero al revés con este b. Al cubo, al cuadrado, a la primera potencia y a la potencia 0. Ok, ya que hemos terminado de anotar nuestros coeficientes y el término a y el término b a los exponentes correspondientes, ahora sí podemos empezar a simplificar. Yo ya sé que cualquier número elevado a la potencia 0 se convierte en 1. Entonces, este se convierte en 1, este también se convierte en 1. Y aquí entonces me queda 1 por x al cubo por 1, pues este primer término me da x al cubo. Vámonos con el siguiente término. Yo tengo 3 por x al cuadrado, pues es 3 por x al cuadrado, 3x cuadrada. Por 3, entonces ya tengo aquí 9x cuadrada. Vámonos con este tercer término. 3 por x, pues es 3x. Por 3, pues 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Entonces aquí yo tengo 27 por x lineal. Se dice x lineal porque está elevada a la primera potencia. Bien, y por último vamos a ver este cuarto término. 1 por 1, pues nos da 1. Por 3, por 3, por 3, pues nos va a dar 27. Este binomio de x más 3 al cubo ya lo habíamos desarrollado en la sesión anterior y nosotros vimos que nos daba x al cubo más 9x cuadrado más 27x más 27, utilizando productos notables, pero nos da el mismo resultado si nosotros utilizamos la pirámide de Pascal. Bien, vámonos ahora con este. Tengo x menos 4 y eso elevado a la cuarta potencia. Ahora tengo que identificar los coeficientes de un binomio que esté elevado a la cuarta potencia. En este caso sería 1, 4, 6 y 4. Voy a anotar esos coeficientes entonces. Es 1, 4, 6, 4 y 1. Y pues obviamente voy a estar aquí sumando estos términos. Bien, ahora sí, yo tengo que identificar quién es A, en este caso es X, quién es B, en este caso es menos 4. Lo tengo que hacer con todo y el signo para que nos dé al final nuestras respuestas con los signos correctos. Bien, entonces empiezo a anotar. X por menos 4, X por menos 4. En todos anoto X por menos 4 porque es A por B. Y ahora sí, anoto los exponentes, siempre comenzando con la primera variable al exponente de este binomio. Entonces, este es 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora al revés, 4, 3, 2, 1, 0. Ya terminé de utilizar el triángulo de Pascal, de aquí en adelante todo ya nada más es puro álgebra. Cualquier número elevado a la potencia 0 sabemos que es 1. Entonces este va a ser 1 y este va a ser 1. Ahora tenemos que multiplicar 1 por 1, pues es 1 por x cuarta, pues x cuarta. Bien, ahora vamos con el siguiente. 4 por menos 4 nos va a dar menos 16. Menos 16 por x al cubo, pues menos 16x cúbica. Bien, ahora vámonos con el tercer término. Yo tengo menos 4 por menos 4, eso nos va a dar 16. Y después ese 16 lo multiplico
por 6, pues nos va a dar más 96. Y ese 96 después lo tengo que multiplicar por esta x cuadrada y pues nos da 96x cuadrada. Vámonos con el cuarto término. Yo tengo menos 4 elevado al cubo y esto nos va a dar menos 4 por menos 4 nos da más 16. Más 16 por un menos 4 pues nos va a dar un menos 64. Y menos 64 después lo multiplico por un 4 positivo y esto nos va a dar menos 256. Después, por x a la primera, pues menos 256 por x. Y este último término, pues yo ya sé que tengo menos 4 elevado a la cuarta, un número que es negativo elevado a una potencia par, pues nos va a dar un número positivo. Bien, y después ese multiplicado por 1 y por 1, pues entonces vamos a tener más 256. Y ya terminamos de elevar ese binomio al cuadrado. Bien, entonces, así es como nosotros vamos a hacer nuestros binomios o cómo podemos desarrollar nuestros binomios apoyándonos del triángulo de Pascal. Ahora, quiero que se den cuenta que cuando yo desarrollo un binomio al cuadrado, me da un trinomio, cuadrado perfecto. Cuando yo desarrollo un binomio al cubo, pues me da un cuatrinomio al cubo perfecto. Cuando yo desarrollo un binomio a la cuarta potencia, me va a dar un polinomio de 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y es a la cuarta y es perfecto. Bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Cuando estos dos están sumando, pues todos los términos que yo tenga en el resultado van a ser positivo. Pero cuando estén restando, vean cómo los signos se alternan. Tengo aquí positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, eso es algo que ustedes pueden considerar a la hora de revisar si su resultado es correcto. Si esto es una resta y tienen signos alternos, entonces lo hicimos bien. Vámonos con este siguiente ejemplo. Yo tengo 3m menos 4n y ahora lo tengo esto elevado a la quinta potencia. Sigue siendo un binomio, a pesar de que ya no es nada más una sola variable y un solo número, o un solo número y variables. Este 3m menos este 4n sigue siendo dos términos que se encuentran en una suma de números negativos. Sigue siendo un binomio. Entonces yo tengo que identificar los coeficientes para desarrollar un binomio a la quinta potencia. 1, 5, 10, 5 y 1. Ok. Entonces yo tomo esos coeficientes y los empiezo a escribir. 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Anoto todos estos signos de suma, a pesar de que ya sabemos que vamos a tener aquí signos alternantes, es importante que nosotros los anotemos como suma. Identifico A, identifico B y los voy a ir anotando como productos. Entonces aquí voy a tener 3m menos 4n elevado a la quinta. Bueno, todavía no vamos a elevar a la quinta potencia. De hecho, nada más menos 4n. Luego aquí 3m por menos 4n. Y continuamos. 3m menos 4n. 3m menos 4n. 3m menos 4n. Vamos a dar un espacio aquí. Y en el último nos queda entonces 1 por 3m por menos 4n. Y ahora sí comenzamos con las potencias. A la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera, a la potencia 0. Y al revés, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera potencia y a la potencia 0. Hasta aquí ya hemos planteado todo nuestro ejercicio. Ahora de aquí en adelante es solamente hacer operaciones algebraicas. Comenzamos siempre simplificando esto. Yo sé que esto va a ser 1 y también aquí este va a ser 1. Bien,
Ya que tengo esos términos que ya se fueron, que se convirtieron a 1, ahora sí, empiezo. 3m elevado a la quinta potencia. Bueno, pues yo tengo que elevar 3 a la quinta potencia. Nos vamos a apoyar de nuestra calculadora y esto nos va a dar 243. 243 por 1, pues nos va a dar 243 m a la quinta potencia, porque esa m también la tengo que elevar a la quinta potencia. Después voy a sumar. Ahora, este 3m lo tengo que elevar a la cuarta potencia. Entonces, 3 elevado a la cuarta potencia nos da 81. Pero ese 81 lo tengo que multiplicar por menos 4. Eso nos va a dar menos 324. Y después ese menos 324 lo multiplico por 5 y esto nos va a dar entonces menos 1620 m cuarta por n a la primera. Vamos con el siguiente. Yo tengo aquí este 3 elevado al cubo. Yo sé que 3 elevado al cubo nos va a dar 27. Por otro lado, yo tengo este 4 o menos 4 que está siendo elevado al cuadrado. Menos 4 por menos 4 es 16. Vamos a anotarlos aquí. Este es 16 y este me dio 27. Entonces tengo que multiplicar 10 por 27 por 16 y esto nos va a dar 4320. Positivo 4320. M al cubo y n al cuadrado. Ok, ya tenemos este término. Ahora vámonos con el siguiente. Yo tengo 3 que está elevado al cuadrado, pues esto nos va a dar 6. Por otro lado, yo tengo menos 4 que está siendo elevado al cubo, es un número negativo, elevado a una potencia impar, nos va a dar un número negativo. Esto es menos 64. Vamos a anotarlo aquí. Entonces multiplico 10 por 6 por menos 64 y esto nos va a dar menos 3840. Ahora las variables, m cuadrada, n cúbica. Aquí está, n cúbica. Bien, vamos con el siguiente término. Aquí yo tengo 5 por 3 por menos 4 a la cuarta potencia. Menos 4 a la cuarta potencia va a ser un número positivo, porque es un número que está siendo, un número negativo que está siendo elevado a una potencia par. Entonces este número, menos 4 elevado a la cuarta potencia, va a ser 256. Este, pues como está elevado a la primera potencia, pues simplemente va a ser 3. 5 por 3 por 256 nos da 3840. Y es m por n cuarta. Y el último término, pues es este menos 4 elevado a la quinta potencia, pues nosotros ya sabemos que ese nos va a dar negativo. Y ese menos 4 a la quinta potencia nos da menos 1024 por 1. Por 1, pues menos 1024. Todo este término se hizo 0 junto con la m y ya nada más nos queda n a la quinta. Y ya terminamos nosotros de desarrollar todo el álgebra para poder terminar este ejercicio. Bien, ahora, cuando yo tengo un binomio muy parecido a este y lo tengo elevado a la décima potencia, lo único que voy a hacer es, el procedimiento es exactamente el mismo, pero voy a utilizar ahora los coeficientes del nivel número 10. Entonces, ustedes pueden plantear cada uno de estos exponentes, así como lo hacemos aquí en rojo, y vamos a tener 11 términos, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 términos. Y ya nada más colocamos ambas variables multiplicándose entre sí en cada uno de esos términos y vamos a ir disminuyendo. El 2x primero lo voy a tener a la décima, después a la novena, a la octava, a la séptima y así hasta llegar a la potencia 0. Y el 3 lo voy a hacer al revés.
a la décima, a la novena, a la octava, a la séptima, a la sexta y así hasta llegar al 1. ¿De acuerdo? Esto es el triángulo de Pascal y para eso nos sirve el triángulo de Pascal. No tenemos que estarnos aprendiendo todos los productos notables de todos los binomios elevados a todas las potencias. El triángulo de Pascal nos va a ser de mucha ayuda. Bien, además del triángulo de Pascal existe el teorema del binomio de Newton, que el teorema del binomio de Newton nos va a servir igual para cualquier binomio elevado a cualquier potencia, pero la ventaja del binomio de Newton es que no vamos a tener que construir esta pirámide o buscar esta pirámide para poder encontrar esos coeficientes. Hay una forma para poder encontrar estos coeficientes a partir de combinaciones. Para que nosotros podamos comprender las combinaciones, primero es importante comprender qué es un factorial. Un número factorial va a ser el producto de ese número por uno menos que ese número por uno menos que ese número, así consecutivamente. Entonces, n factorial va a ser igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 y así hasta llegar a 3 por 2 por 1. Así es como vamos a encontrar los factoriales. Por ejemplo, 7 factorial es lo mismo que decir 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí me faltó ponerles 1 cuando les pongo en este ojo. Ojo. 1 factorial es igual a 1. Eso es sencillo. Pero 0 factorial también va a ser igual a 1. 0 factorial no significa 0 por 0. 0 factorial, para poder comprender el concepto de 0 factorial, sí es importante que ustedes tengan pues un poquito más desarrollados los conocimientos de combinaciones y permutaciones. Ahorita, por dogma de fe matemática, vamos a creer que 0 factorial es igual a 1. Si ustedes lo hacen en sus calculadoras, 0 factorial va a ser igual a 1. Ok, ¿qué son las combinaciones? Las combinaciones van a ser cuando nosotros podamos hacer diferentes grupos de si nosotros tomamos esos elementos de ese grupo para formarlo de un grupo más grande, entonces las combinaciones van a ser las diferentes maneras en las cuales yo puedo formar esos grupos. Un ejemplo. En una clase tenemos 5 alumnos y se quieren formar equipos de 3 personas. ¿Cuántos equipos diferentes se pueden formar si los equipos van a ser de 3 personas? Eso no significa que todas las personas van a competir. Vamos a suponer que esto es una competencia. En el salón hay 5 alumnos y de esos 5 alumnos, 3 personas van a representar al salón en una competencia. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes podemos formar estos equipos? Si tenemos 5 estudiantes, vamos a suponer tenemos a Ana, a Brenda, a Carlos, a Delia y a Emma. De estos 5 estudiantes vamos a elegir a 3 y esos 3 van a ser los que van a representar al equipo. Entonces, ¿cómo los podemos combinar? Pues puede ser Ana con Brenda con Carlos, Ana con Brenda con Delia, Ana con Brenda con Emma, Ana con Carlos con Delia, Ana con Carlos con Emma, Ana con Delia con Emma, Brenda con Carlos con Delia, Brenda con Carlos con Emma, Brenda con Delia con Emma y finalmente Carlos con Delia con Emma. A lo mejor ustedes pueden estar tentados a decir, bueno, es que también podemos tener el equipo formado por Emma, por Delia y por Carlos. Pero si se dan cuenta, Emma, Delia, Carlos es lo mismo que tenemos aquí. Emma, Delia, Carlos. ¿Importa en qué orden los estamos colocando? Aquí no va a importar el orden en lo cual estamos colocando. Simplemente queremos que en ese grupo hayan 3 personas. Carlos no pesa más que Delia, no tiene mayor peso que Emma. Entonces podemos en total formar 10 diferentes combinaciones de equipos que pueden representar a este salón. Bien, matemáticamente podemos hacerlo mucho más rápido. Aquí lo hicimos en una tabla, pero matemáticamente lo podemos hacer más rápido. Así es la notación para las combinaciones. Una combinación que puedo hacer o las diferentes combinaciones que yo puedo tener
va a ser expresado de C de n que tomo K. N va a ser el número total de objetos que yo tengo y K va a ser el grupo, la agrupación de personas que yo voy a tener. Entonces, de 5 alumnos voy a hacer equipos de 3 y así es como voy a poder expresar esta combinación. Esta combinación se puede calcular matemáticamente como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Bien, en este ejemplo donde tenemos 5 alumnos de 3 personas, entonces n va a ser 5, k va a ser 3. Por lo tanto, esta ecuación se escribe como la combinación de 5 elijo 3, que también se puede expresar con este paréntesis 5 elijo 3, y esto va a ser igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. 5 menos 3 ya sabemos que nos da 2 y aquí tenemos este 2 factorial. Este 3 factorial lo acomodo aquí y el 5 factorial pues es lo mismo que 5 por 4 por este 3 factorial. Que este 3 factorial yo lo puedo expresar como 3 por 2 por 1. Entonces este 5 factorial es exactamente lo mismo que esto. Nada más que lo dejo aquí como 3 factorial para que después yo pueda simplificar este 3 factorial con este 3 factorial. Y entonces nada más me queda 5 por 4 entre 2 factorial. 5 por 4 es 20, 2 factorial es 2 por 1, es 2 y 20 entre 2 pues me da 10. Es exactamente el mismo número de combinaciones que yo puedo tener a partir de estos datos. Esas son las combinaciones y esas combinaciones nos van a funcionar a nosotros para que nosotros aprendamos a utilizar el teorema del binomio de Newton. Ahora, no se preocupen ahorita mucho por aprenderse esta fórmula de memoria. Esta fórmula o esta ecuación sale después de que ya han tomado un curso de estadística y aprenden un poco más sobre combinaciones y permutaciones. Bien, ahorita no se preocupen mucho por cómo sale esta ecuación, hay una explicación. Tampoco se la tienen que aprender de memoria siempre y cuando en sus calculadoras ustedes tengan esta función. En su calculadora traten de buscar esta combinación y les va a aparecer y esa es la que vamos a estar utilizando para hacer nuestras combinaciones en el teorema de Newton. Pues bien, ahora sí. ¿Qué va a ser el teorema de Newton? Ya sé que son los factoriales, ya sé que son las combinaciones. Entonces, el teorema, para empezar, hay que definir qué es un teorema. Un teorema simplemente va a ser una afirmación, un enunciado, una ecuación matemática que puede ser demostrada como verdadera después de que nosotros utilizamos operaciones matemáticas y argumentos lógicos para decir, ok, lo que eso dice sí es cierto. Bien, en matemáticas, ya matemáticamente hablando, un teorema va a ser cualquier regla o cualquier ley que se exprese a manera de ecuaciones o fórmulas. En este caso tenemos el teorema del binomio de Newton. Se va a expresar así. ¿Qué es lo que me va a decir el teorema del binomio de Newton? Que cuando yo tengo dos números que se estén sumando a manera de binomio y los elevo a cualquier potencia, pues lo puedo encontrar haciendo combinaciones. La combinación de n, tomo n, tengo n en total y tomo 0 por a la n por b a la 0, más la combinación de n tomo 1 y ahora a esta a le voy a restar 1 y a la b que tenía 0 ahora le voy a sumar 1 por la combinación de n tomo 2 por a la n menos 2 por b al cuadrado por la combinación de n al cubo por a la n menos 3 y así etcétera hasta llegar a este último que es la combinación de n tomo n de a la 0 por b a la n. Todo esto que tengo aquí que es un término más otro término más otro término más otro término y así hasta llegar al último término lo puedo resumir en una sola expresión. Pues a más b a la n va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones por a elevado a la n menos k hasta b elevado a la k. Ese es el resumen de este binomio. En otras palabras, estas combinaciones que tengo aquí me van a permitir calcular esos coeficientes que yo tengo anotados en el triángulo de Pascal.
Para que nosotros podamos comprobar este binomio de Newton es importante que tengan ustedes un poco más conocimientos de combinaciones y de permutaciones, y también es importante que ustedes tengan un poco más de conocimientos, pues no muy avanzados, pero sí intermedios de cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, por ahorita vamos a ver nada más cómo funciona este teorema y a ver si lo podemos utilizar. Ok, en este teorema del binomio de Newton, déjenme borrar esto que tengo aquí. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer este ejemplo, x menos 4 elevado a la cuarta potencia. Se van a dar cuenta que estas combinaciones me van a dar exactamente lo mismo que me daban los coeficientes del triángulo de Pascal. Vamos a verlo. Y hay que identificar quién es A, en este caso este es A. Hay que identificar quién es B, en este caso este es B. Bien, vamos a escribir sus nombres. Este es A y este es B. Ok. El procedimiento es exactamente lo mismo. Quizás esto se ve un poco engorroso porque pues no estamos todavía muy familiarizados con este tipo de notación. Pero no es otra cosa más que puras combinaciones. Bien, vamos a tomar entonces la primera combinación. La primera combinación siempre va a ser que de este exponente voy a elegir 0. Entonces 4 a 0. Después el siguiente coeficiente va a ser el coeficiente 4 a 1. El siguiente coeficiente va a ser 4, 2. Vamos a hacerlo más abajo porque no nos va a caber aquí. Ok. El primer coeficiente entonces dijimos que va a ser la combinación de 4 elijo 0. El segundo coeficiente va a ser la combinación de 4 elijo 1. El siguiente coeficiente va a ser la combinación de 4 elijo 2. El siguiente va a ser la combinación de 4 elijo 3. Y por último, el último coeficiente va a ser la combinación de 4 elijo 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a estar teniendo cada uno de estos términos? Pues lo mismo, un a elevado a una potencia y un b elevado a otra potencia. Ahorita vamos a anotarlo, simplemente x por menos 4. X por menos 4. X por menos 4. X por menos 4. Y después finalmente x por menos 4. Ahora hay que determinar cuáles son las potencias a las cuales los vamos a desarrollar. Si se dan cuenta, en este primero, donde tenemos la combinación de 4 y 0, este número, vamos a anotarlo aquí, este número es n y este número es k. Entonces, si le hacemos caso a esos números, pues en el primer caso, este número que es a, lo voy a tener que elevar a la n menos k. ¿Cuánto me da n menos k? Pues 4. Pues esta potencia va a ser a la cuarta potencia. Y el término b lo voy a tener que elevar a la k. ¿Quién es k? Pues k es 0. Pues este 4 lo elevo a la potencia 0. ¿A qué les recuerda esto? Es exactamente lo mismo que el triángulo de Pascal. Este va a ser a la cuarta, este va a ser al cubo. ¿Por qué al cubo? Ahora, este es n y este es k. ¿Cuánto me da 4 menos 1? Pues 3. Y ahora k, ¿quién es k? 1. Pues este va a la primera potencia. Pues entonces es a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y a la potencia 0. Y al revés va a suceder exactamente lo mismo. A la cuarta, al cubo, al cuadrado. Aquí ya tenemos a la primera, ya tenemos a la potencia 0. Ok, esto es muy similar entonces al teorema o al triángulo de Pascal. Estas combinaciones son las únicas que van a cambiar. En lugar de estar construyendo el triángulo de Pascal, yo voy a poder determinar esos coeficientes a través de estas combinaciones. Ya sabemos los coeficientes del triángulo de Pascal. Tiene que ser 1, 4, 6, 4, 1. Ya las hicimos. Pero ahora con sus calculadoras comprueben que la combinación de 4 a 0, en sus calculadoras ustedes pueden hacerlo o lo pueden hacer con la fórmula de factorial. Aquí está. Con estos factoriales lo pueden hacer. Cualquiera de las dos formas.
Chispas, lo traje con todo y esto. Ok, bueno, cualquiera de las dos formas lo pueden comprobar, pero va a ser mucho más rápido si lo hacen en sus calculadores. La combinación de 4 a 0, que a lo mejor en sus calculadoras ustedes lo van a tener como 4 combinación 0. A final de cuentas es exactamente lo mismo, ya nada más va a depender de cómo es que ustedes utilicen sus calculadoras. Pero la combinación 4, 0 en mi calculadora me va a dar 1. La combinación 4 con 1 en la calculadora me va a dar 4. La combinación 4, 2 me va a dar 6. La combinación 4, 3 me va a dar 4. Y la combinación de 4 elijo 4 me va a dar 1. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos ayuda cuando tenemos binomios desarrollados a una potencia relativamente baja. Pero si este binomio, por ejemplo, estuviera desarrollado a la potencia número 88, tendríamos que construir nuestro triángulo de Pascal hasta el nivel 88 para poder determinar cuáles son los coeficientes de ese binomio elevado a la potencia 88. Pues es mucho más fácil entonces utilizar el teorema de Newton en este caso. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Este 4 elevado a la cuarta, pues me da, x elevado a la cuarta nos da x cuarta, y este, pues cualquier número elevado a la potencia 0, se va a hacer 1. Y esto nos queda entonces 1 por x cuarta por 1. Ya tenemos nuestro primer término. Ahora, ¿cuánto nos queda aquí? Este es x cúbica y menos 4. A la primera potencia, esto nos queda 4 por x cúbica por menos 4. Este x cuadrada, pues va a ser x cuadrada, y ese menos 4 elevado al cuadrado, pues nos va a dar 16 positivo. Por último, aquí vamos a tener esta x a la primera, y ese menos 4 elevado al cubo, sabemos que es un número negativo, nos va a dar entonces un resultado negativo de menos 64. Y en este último término, este es 0, este menos 4 elevado a la cuarta potencia nos va a dar un número positivo, y entonces esto es por 1, este no nos dio 0, disculpen, este número elevado a la 0 nos da 1, entonces 1 por 4 elevado a la cuarta potencia, esto es por 256. Bien, ahora sí, vamos a hacer cada una de estas. 1 por x cuarta, pues x cuarta. Ahora, 4 por menos 4, pues menos 16x cúbica. Luego, 6 por 16 nos va a dar 96. Aquí tenemos. Y este es positivo. 96x cuadrada. Después, 4 por menos 64. Y esto nos va a dar menos 256x. Y por último, pues vamos a tener este 1 por 256, pues más 256. Y así es como vamos a nosotros poder utilizar este binomio de Newton. Estas partes de A y B ustedes pueden hacerlo igual que el triángulo de Pascal, nada más que el binomio de Newton. Recuerden que para establecer esas combinaciones sí va a ser importante que ustedes siempre digan que el número de arriba, es decir, que n, siempre va a ser esta potencia. Y empiecen siempre con el 0 y váyanse del 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, así hasta que terminen con 4, 4. ¿Cómo podemos saber si lo hicimos bien o darnos una idea? Bueno, si es un binomio que está elevado a la cuarta potencia, ¿cuántos términos debo tener? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, sí tengo 5 términos. Además, es una resta. ¿Cómo deben de ser los signos? Alternantes. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo. Ah, ok. Entonces, yo puedo pensar que si hice todo mi demás álgebra de forma correcta, que este resultado pues también es correcto. Bien, pues hasta aquí llegamos en esta sesión. Espero que les haya funcionado. Sí, traten de estudiarlos. Yo sé que al principio puede ser un poco tedioso, sin embargo ya con la práctica ustedes van a poder identificar que es bastante fácil y bastante útil utilizar tanto el triángulo de Pascal como el teorema del binomio de Newton.